Bueno, buenos días, ¿me escuchan? Ok, vamos a empezar con el tema de hoy, que es anemia hemolítica. Vamos a concentrarnos principalmente a lo que son definiciones, la sospecha diagnóstica es la anemia autoinmune, hemolítica autoinmune, principalmente por cuerpos calientes, ¿ok? Entonces, ¿sí ven en la pantalla? ¿Sí se ve? Sí. Me acaba de mandar un mensaje que la doctora no ve nada. Pues sí se ve y se escucha. Vamos a esperar que la doctora diga que ya ven, ¿no? Si alguien sabe cómo agregarla nuevamente, porque me sale 4 veces su invitación, pero dice la doctora que ella nada más le sale que no lo acepta. O sea, ya manda la invitación y no la puedes No, aceptar. ya le puse unir, pero... Ya pude. Ah, ya pudo. Ya, ¿listos? ¿Ya están todos? Ya parece que estamos todos, doctora. Muy bien. Bueno, hoy es viernes, entonces vamos a ser rápidos. ¿Sí me escuchan? ¿Sí? Ok. Bueno, entonces te toca a Pascal.
Sí. Ok. Bueno, empieza. Bueno, mi nombre es Pastor Contreras, soy médico reciente de tercer año de medicina interna. Voy a dar el tema de anemia hemolítica centrada a definiciones, a sus sospecha de diagnóstico, inicio de abordaje, el tratamiento de la anemia hemolítica autoinmune mediada por anticuerpos calientes y el tratamiento de la misma. En la exposición de hoy vamos a ver una breve introducción de definiciones. Las causas son muchas, pero solamente las vamos a mencionar. El enfoque diagnóstico principal, no vamos a entrar mucho en detalle debido a que es muy vasto el tema. Los estudios principales de laboratorio, su principal complicación y la anemia autoinmune. Bueno, primero vamos a definir que la hemólisis es secundaria al envejecimiento normal de los eritrocitos. Los eritrocitos normalmente viven de 110 a 120 días y tiene una tasa de recambio aproximada del 1% al día. Eso es calculado por un hematocrito del 45%. La hemólisis ocurre cuando la vida del eritrocito no es de ese tiempo, no llega a su duración y por alguna causa hay apoptosis. Esta puede ser intravascular cuando es dentro del vaso o extravascular cuando es dentro de algún órgano, por ejemplo el vaso, el hígado o la médula ósea. La anemia hemolítica va a ser definida por eso, la disminución de la hemoglobina, principalmente por la disminución del tiempo de la vida del eritrocito. Y vamos a tener varias causas de forma global y luego de forma específica. De forma global vamos a tener las afecciones que son hereditarias, las que son adquiridas, las que son de procesos agudos y las que son de procesos crónicos. ¿Ok? ¿Cómo vamos a sospechar de una anemia hemolítica? Vamos a sospechar de una anemia hemolítica clínica de anemia, que puede ser fatiga, que puede ser dolor precordial, que puede ser el síndrome de pies inquietos, que puede ser todo lo que ya hemos comentado en las otras clases de anemia, la disminución de la hemoglobina, el aumento de la bilirrubina no conjugada, el aumento de la LDH, la disminución de la aptoglobina, y también se puede realizar estudios de frotis de sangre periférica como parte inicial de su abordaje. Las causas, vamos a tener causas de la hemólisis, del eritrocito, que sean intrínsecas de los glóbulos rojos, por ejemplo, algo estructural de la hemoglobina, por ejemplo las talasemias, extrínseca cuando son efectos del eritrocito, hereditarias, por ejemplo la esferocitosis hereditaria, adquiridas, por ejemplo los fármacos, hemólisis, por ejemplo posttransfusional aguda o crónica, también puede ser por anticuerpos cuando es inmune o no asociado a anticuerpos cuando es no inmune, y pues lo que habíamos comentado, que puede haber intravascular y extravascular. Aquí esta diapositiva son ejemplos múltiples de todas las anemias hemolíticas. No vamos a ahondar mucho en ellas, solamente la enfermedad autoinmune, la anemia hemolítica autoinmune cálida, que es la principal, con un 70-80% de los casos. Los efectos intracorpusculares y los extracorpusculares, vamos a tener... A ver, lo que vemos alto. A ver, Fernando Arroyo. Platícanos cuál es la diferencia. Espérenme tantito. Adelante. Dígame. No, espérenme tantito. No es que estoy en clase. ¿Qué me va a enseñar? Los laboratorios. Viene súper bien. Excelente. Le falta todavía una aplicación, ¿verdad? Ok. Perfecto. Entonces, todavía tiene medicamento, ¿verdad? La vez pasada se lo... ¿Le falta prednisona? ¿De cuánto? ¿Cómo que no sabe? Usted es el que tiene que saber, pues muy mal. ¿Va a ir ahorita a la quimio? ¿Viene solo?
Ok, haga por favor, váyase a la quimio y que ahorita a la 1:30 venga su papá por la receta para que acabe la clase. Ok. Y le digo a su papá cuándo es la otra cita. Ay, espérame. Doctora. Ya, perdón, porque me llegó paciente. A ver, Fernando, platícanos. Esta clase nos vamos a concentrar en anemias hemolíticas autoinmunes, ¿ok? Porque pues es un tema muy largo. Dime cuál es la diferencia entre la hemólisis intravascular y la hemólisis extravascular. ¿Cuál es el mecanismo? ¿Por qué una es ahí? ¿Por qué la otra es allá? Bla, bla, bla. Bueno, en las intracorpusculares, no, en las extracorpusculares es una forma de hemólisis pero adquirida. Y en las... No, te pregunté diferencias entre hemólisis intravascular y extravascular. ¿Por qué está mediada cada una? por no, eso ¿Es lo más importante en estudiar una fisiopatología? Let's try one. Andrea. Las intravasculares están más asociadas a un daño per se directo al eritrocito, ya sea que, por ejemplo, en la microangiopática, que es un daño directo al eritrocito. Pero estamos hablando exclusivamente de las autoinmunes. Al asociarse con el anticuerpo, el vaso es el que va a estar encargado de la destrucción de los eritrocitos. ¿Me estás hablando de cuál? ¿De la intro o la extra? Es de la extra. La extra es asociada a destrucción a través de vasos linfáticos, de vaso, de hígado. ¿Y por qué está mediada? ¿Por qué se destruye en el vaso? Porque hay anticuerpos que directamente se colocan dentro de la superficie del eritrocito. Por eso muy mal, strike 2. A ver. Vianey, platícame bien. Bueno, pues lo que yo entendí es que cuando es intravascular, en caso de la autoinmune, es cuando se hace un complejo que es mediado por complemento, que es C5b, creo, 3. Esa es ¿me estás hablando de la intravascular? Y es así, ¿no? Cuando es intravascular es cuando se hace ese complejo de ataque a la membrana. Pero eso es nada más en algunos casos, ¿no? Porque comúnmente tiende a ser extravascular, que es pues mediado por los autoanticuerpos IgG o C3. No me explica. O sea, más o menos, pero no. Les voy a dar una oportunidad. ¿Quién me explica bien la diferencia entre el intra y el extravascular? Los escucho. ¿Quién? Hola, soy yo? Jesús. ¿Quién? Jesús Espinosa. Espérate, no te veo, Jesús. A ver, Jesús, platícame. Pienso que lo que pregunta es, por ejemplo, en me autoinmune, en caso del intra, o sea, dentro del vaso, como dijo Vianey, pues es todos los casos hay Espérame tantito, Jesús. ¿Quién habla? Dígame. Dígame. Doctora, viene por una cita de Marco Antonio Navarro. Lo que pasa es que el tarde no
no se apuntó a la siguiente. O sea, ¿no le di próxima cita? Ajá. ¿No le di papelito? No. ¿Cuándo lo vi? El 13 de mayo. 13 de mayo. Entonces, saque... Ay, no traigo pluma. Dígale a la señorita que le dé cita el 13 de junio. Con la asistente. Ajá. ¿Para cuándo? 13 de junio. 13. 13 de junio. Propio. Ah, perdón, Jesús. Sigue. Mencionaba que cuando es dentro del vaso, ese es intravascular. Cuando es dentro del vaso, ¿es intravascular o extravascular? No, intravascular. Vaso extra. Ese. A ver, solo hable uno. ¿Quién va a hablar? ¿Jesús? Sí. Y ahí es cuando el anticuerpo se coloca sobre el eritrocito y puede desencadenar el efecto mediado por complemento y el ataque a membrana. Y ¿En el vaso? ¿En el vaso pasa no, eso? cuando es intravascular. Ah, tú dices en el vaso sanguíneo. Así, exacto. Ah, ok, porque te estaba entendiendo otra cosa. Ok, No, sigue. hablo- Ujú. me refiero a dentro del sanguíneo, pasa eso mediado por complemento, cuando depende también del anticuerpo, o puede ser también un anticuerpos como los IgM, que hace que pues, se aglutinen varios eritrocitos y se destruyan en el paso de la microcirculatura. En todos los Ok. casos va a haber destrucción ahí dentro del vaso sanguíneo. ¿Y el extravascular Y el cómo es? extravascular es cuando el eritrocito va opsonizado, ya va con el anticuerpo, y el sistema retículo endotelial, pues donde haya médula, vaso, hígado, lo fagocita o le pega una mordida, porque también se escribe así, y pues va a causar la destrucción de eritrocitos. Muy bien, excelente. Esa era la respuesta. Eso es lo más elemental que se tienen que saber, la diferencia entre el intravascular y extravascular. Uno es mediado por complemento, otro es mediado por el sistema retículo endotelial. ¿La hemólisis por anticuerpos calientes es la intra o la extra? Extra. ¿Cuál? Extra. Extravascular. Y la intravascular es por anticuerpos fríos. ¿Ok? Ya no se pueden equivocar, ¿eh? Porque si no ya no vamos a tener clase. A ver, sigue. Ok. Oh. No reaccionó. Ok. Me dice que hay Ah, entonces que se lo dé el lunes que sigue. Ajá. No se preocupe, gracias. Sigue. Este es el cuadro resumido mostrado en el Up to Date, donde muestra los efectos, las causas comunes de hemólisis intra y extravascular, vienen las deficiencias, vienen los ejemplos, ya sea por los globos, ya sea intrínseca, y algunas causas, por ejemplo, mecánicas o comunes, entre otros. Ahora vamos a determinar cuando es inmune y cuando no es no inmune. Para determinar esto, vamos a realizar lo que es la prueba de Coombs. La prueba de... ¿Ya? ¿Te vas a ir tan rápido a eso? ¿No vas a decir los laboratorios primero? Ajá, es que aquí lo comento y más adelante lo vuelvo a abordar la Coombs. Bueno, un poco desordenado, pero bueno. Sí. Bueno, es que dentro de los laboratorios encontré que era una anemia normocítica o macrocítica, normocrómica. Si quieres, sigue el orden de tu presentación para que no se revuelva. Es que creo que quité algunas diapositivas porque me dijo que era muy redundante, entonces ya les quité. El aumento de la LDH es algo importante que no va a ser específico para una hemólisis, pero que sí es sugestivo para determinar que es una hemólisis. También la bilirrubina no conjugada también es sugestivo, pero tampoco es específico. De hecho, para hemólisis, para una anemia hemolítica, no hay un estudio que sea específico. Pero con tener una disminución de hemoglobina, un aumento del LDH y un aumento de la bilirrubina, muy sugerente. Tenemos que el examen, la prueba de Coombs, vamos a tener dos tipos de prueba de Coombs, que es la directa, en donde se utilizan los eritrocitos del paciente. Estos se lavan en tres ocasiones,
Se centrifugan a 3.000, 3.400 revoluciones por minuto por aproximadamente 90 segundos. Oye, a ver, espérate, estamos todos revueltos. Después de esta diapositiva, a ver, adelanta tu presentación que sigue. Luego, o sea, ya te metiste de lleno a la prueba de Coombs. Ya no hay otro donde vengan laboratorios, la clínica del paciente. Eso viene como comentado y viene como comentado nuevamente en la hemolítica autoinmune, que la comento como otro tema aparte. O sea, ¿no estamos ya en anemia hemolítica autoinmune? No, esta es anemia hemolítica, generalidades de anemia hemolítica. Ah, a ver, vete más para enfrente. Es que no me gusta que esté así de revuelto. Más para enfrente. Es que aquí vuelves a poner lo intravascular y lo extravascular. Y aquí ya te metes a eso del enfoque diagnóstico, ya es de anemia hemolítica. No, sigue siendo de todas las anemias hemolíticas. A ver, sigue más para enfrente. Más. No, es que están como todos los laboratorios. A ver, más. A ver, vete hasta donde venga, empieces anemias hemolíticas autoinmunes. A ver, empieza ahí y luego nos regresamos a lo del laboratorio. La anemia hemolítica autoinmune es causada por autoanticuerpos, que hay que diferenciar los autoanticuerpos de los aloanticuerpos. Los autoanticuerpos son los anticuerpos que se generan por inmunidad propia hacia el cuerpo, y los aloanticuerpos son, por ejemplo, los de la transfusión. ¿Ok? Los anticuerpos que se generan por un contacto previo. Esto es como que lo principal para no estar confundiendo este término. Y bueno, la anemia hemolítica autoinmune por cálida es el tipo más común. Esto es lo que acabo de comentar. Y bueno, la anemia autoinmune, hemolítica autoinmune caliente es mediada por anticuerpos IgG, principalmente IgG1 en un 60-70% de los casos. Y otras enfermedades autoinmunes hemolíticas son la aglutinina por frío, en la cual se presenta un patrón mayor de IgM, y hemoglobinuria paroxística en frío, que también es medida por IgG, pero es IgG3. ¿Por qué creen que la hemólisis, por qué la IgM da hemólisis intravascular y la IgG da hemólisis extravascular? ¿Cuál es la diferencia estructural entre una y otra? La IgM es estructuralmente más grande. ¿Ok? ¿Y eso por consiguiente qué hace? Pues Tiene mayor capacidad de recepción de cada molécula de IgM, tiene capacidad de atraer o aglutinar 5 eritrocitos, a diferencia de la IgG, creo que tiene 2, me parece. Entonces, se promueve más la aglutinación de los ¿cómo se llama? De los eritrocitos en la IgM, que sería por anticuerpos fríos, y esto favorece la hemólisis intravascular. Muy bien. Entonces, la hemólisis intravascular generalmente es por IgM, por eso, porque estructuralmente sí puede aglutinar los eritrocitos por sí mismo y activa el complemento. La IgG es muy pequeña, entonces lo que hace es opsonizar el eritrocito y por eso se destruye en el vaso. Ok, ¿sigue? Bueno, estoy hablando un poco de los anticuerpos, que son panagluminas policlonales. Estos están dirigidos a los anticuerpos eritrocitarios. Estos principalmente son en el complejo RH o contra los antígenos de glicoforinas, y se eliminan principalmente por vía extravascular, ya sea por macrófagos retículo endoteliales en el hígado, debido a que es un gasto cardíaco mayor, y en el vaso principalmente por lo de los cordones de Bell-Roth, que son muy pequeños, hacen que el eritrocito esté más tiempo ahí para recorrer. Estoy en clase, espérenme un tantito, por favor. Sigan. Y
Eso también hace que sea mayor que se pueda realizar completamente la hemólisis. Pero también hay en la anemia autoinmune hemolítica, también se puede presentar una hemólisis intravascular en los casos graves debido a una saturación o sobresaturación del hígado y del vaso. Entonces, también hay que tener en cuenta que no siempre va a ser una clínica clásica. También puede haber una clínica mixta, por así decirlo. Entonces, los eritrocitos viajan por el torrente sanguíneo, llegan al vaso, en donde están opsonizadas, se entran en contacto con las moléculas IgG, en donde los receptores del FC entran en contacto con la IgG, y eso genera que se pueda fagocitar por los macrocitos. Y también en el hígado también hay receptores de fragmentos del complemento, por lo cual vamos a tener que la anemia hemolítica autoinmune por ambos, ¿no? Por complemento y por IgG. En la anemia autoinmune hemolítica tenemos que tener en cuenta que solamente un 40-50% va a ser un trastorno primario y que un trastorno secundario se va a presentar en 50-60%. Las principales van a ser infecciones virales, VIH, virus de Epstein-Barr, hepatitis, entre otros. Otros trastornos como es el lupus, la artritis, la esclerodermia, el embarazo puede generar anemia autoinmune, inmunodeficiencias hereditarias, por ejemplo las transfusiones, los trasplantes de órganos sólidos, entre otras causas. También se ha demostrado que, por ejemplo, en mordidas de araña o de serpiente, que también se puede desarrollar este tipo de anemias. Su incidencia es de 100 a 300 casos por millón por año, con una prevalencia de 170 por millón, y representa hasta un 80% de las anemias autoinmunes, la de cuerpos calientes. Entre los síntomas vamos a tener datos de anemia, disnea, esfuerzo, fatiga, pulsos delimitador, palpitaciones, hasta en un 70% de los casos, o sea, el 70% de los pacientes va a tener datos de anemia. La ictericia, la hemoglobinuria, se puede presentar en un 33% de los casos, y en otro pequeño porcentaje de los casos vamos a tener, por ejemplo, dolor precordial y el síndrome de Evans, el cual es muy raro, un 7% de los casos, en donde se presenta la trombocitopenia, una anemia autoinmune hemolítica, la cual pues, normalmente vamos a tener que diferenciar, ¿no? En cuanto a la hemoglobinuria se presenta principalmente en hemólisis, o de hecho es un dato de hemólisis intravascular, pero como hemos comentado, también se puede presentar en la autoinmune por cuerpos calientes, porque se puede saturar. Esta se va a presentar principalmente en el color rosa cuando hay oxihemoglobina y parda cuando hay carboxihemoglobina. En las causas principales donde se va a presentar en la enfermedad aglutina fría, hemoglobinuria paroxística nocturna y la hemoglobinuria paroxística fría. Para realizar un abordaje diagnóstico, primero vamos a tener una biometría hemática completa con el recuento de retitos. Los reticulocitos van a estar aumentados y se tienen que descartar otras causas de aumento de reticulocitos, por ejemplo, sangrados, por ejemplo, uso de eritropoyetina, complejo B, ácido fólico. Va a haber un aumento de la LDH, igual tienen que descartarse enfermedades proliferativas u otras causas de aumento de LDH, ya que no es específica. En las pruebas de función hepática, principalmente la bilirrubina no conjugada, vamos a ver un aumento de ella, y se recomienda en su abordaje diagnóstico realizar un frotis de sangre periférica. En ella podemos encontrar varios de sus diferenciales, por ejemplo, una cirrocitosis, podemos encontrar talasemias, datos sugerentes de talasemias, podemos encontrar también en esta misma enfermedad, reticulocitos aumentados, ¿no?
qué en la biometría hemática se puede presentar leucocitosis? Lo dejo abierto porque si le pregunto a alguien de seguro no va a saber. ¿Qué? ¿Nadie? ¿Alguien? Porque en eso te ayuda el frotis de sangre periférica. ¿Por qué? ¿Por qué creen que puede haber leucocitosis? Piensen, es lógica. ¿Qué va a estar pasando con la anemia hemolítica? ¿Qué va a hacer la médula ósea? Se va a ver estimulada, ¿no? Ajá, y eso va a generar las tres líneas claras nuevamente. las tres, cuando hay anemia siempre hay leucocitosis y trombocitosis. No, pero sí hay una asociación, o sea, se ha demostrado en estudios hasta No, por ahí. de los casos. No sé, no es la respuesta. ¿Por qué? ¿Qué pasa cuando hay una anemia hemolítica? Piensen en la fisiopata. Pues yo pienso que puede ser también hay consumo de monocitos y macrófagos y que eso hace que se estimulen las colonias formadoras de granulocitos. No va por ahí. ¿Quién más? Hola. Hola. Pues creo yo, pues, no sé si sea porque esté hiperreactiva la médula ósea y eso daría mayor producción, es lo que se me ocurre. No. Cuando hay anemia severa y la médula sí está funcionando, si hay anemia, ¿qué va a hacer la médula ósea? Va a tratar de compensar. ¿Con qué? ¿Qué va a sacar? ¿Qué? Va a generar células nuevas y va a ser reticulocitos. Reticulocitos. Y cuando es tan rápida la destrucción, ¿qué va a empezar a hacer la médula ósea? A mandar células nucleadas. ¿Cuál en específico? ¿Cuál es? ¿Cuánto tiempo tarda en madurar un eritrocito? ¿Creen que madura? Pues de reticulocito a eritrocito tarda de 1 a 2 días. Tarda. Y si en ese mismo día se están destruyendo un chorro de células y no alcanzan, ¿qué van a empezar a sacar a la sangre periférica? ¿Megaloblastos? No. ¿Cuál es la diferencia entre un eritrocito y un leucocito? El tamaño. ¿Qué más? El núcleo. El núcleo. En la biometría hemática, ¿cómo la biometría hemática diferencia entre un linfocito, un eritrocito, un granulocito? Por tamaño. ¿Qué parámetros? Tamaño y qué más. Gránulos. Tamaño y gránulos, eso es para diferenciar los leucocitos. ¿Y cómo diferencia entre un eritrocito y un leucocito? Por el núcleo. Por el núcleo. Entonces, con todo eso que les dije, ¿quién me contesta bien la pregunta? Bueno, en la anemia hemolítica existe una necesidad, bueno, dependiendo del grado de la anemia, de la hemólisis, ¿no? Pero existe una necesidad incrementada de que la médula ósea responda mediante la liberación de reticulocitos.
los reticulocitos más o menos tardan 2 días en su función normal de que pasan a la sangre en ¿cómo se llama? En transformarse en eritrocitos. Sin embargo, cuando es mayor la necesidad, se liberan antes de tiempo. Entonces pueden estar todavía más inmaduros de lo que deberían y tardan más tiempo en madurarse en la circulación. Entre más rápido se liberan. No me contestaste mi pregunta. Entonces, pero no sé si sea porque como son inmaduros, pues no están diferenciados aún y en la prueba se confunde y se manifiestan como totales. ¿Se manifiestan como qué? Pues como leucocitos. Sí, pero explícamelo mejor. Me lo dijiste todo feo. Bueno, como aún son inmaduros y no están diferenciados, puedes mejorar la primera parte. En vez de decir maduros, bueno, está bien, pero defínelo mejor. Hello. Híjole, pues, como aún son inmaduros, pienso que la prueba los detecta todavía como leucocitos. ¿Por qué los detecta como leucocitos? por el núcleo. Porque tienen núcleo. Pregunta, ¿el reticulocito tiene núcleo? Creo que en la línea de diferenciación, desde que se forma el proeritroblasto, dejan de ser células nucleadas. El reticulocito ya no tiene núcleo, no son los que se confunden. Antes del reticulocito son los que tienen núcleo. Entonces, ya con todo esto que dijimos, ¿quién me lo puede decir bien, así bonito? Les estoy dando una última oportunidad. Pues es una pseudoleucocitosis porque hay pues, células rojas inmaduras. Ajá. Eso fue todo, ya. Todo lo que les dio. En las anemias hemolíticas, pues hay una producción acelerada de la médula de células blásticas en todas las líneas, y esto hace que se generen más eritoblastos, que son rojas pero todavía están nucleadas, y pues se detectan como leucocitos, y por eso se manifiesta la leucocitosis. ¿Y cómo puedes, o sea, tú ves una anemia hemolítica, piensas que es una anemia hemolítica y ves leucocitosis? ¿De qué manera puedes estar seguro si esos leucocitos son por infección o son por la reacción de la hemólisis? ¿De qué manera? Porque hay anemias hemolíticas que pueden ser por infección. ¿Cómo vas a estar tú seguro que esos leucocitos son leucocitos o son normoblastos? Pues me imagino que también se puede hacer una tinción de hierro, bueno, para ver hierro y para ver si... No, eso no es la respuesta. O por el diferencial de neutrófilos y... Sí, en la diferencial hay uno donde dice normoblastos. No, observación en el frotis de sangre periférico. Por el frotis de sangre periférica. Tienes que revisar el frotis de sangre periférica, hacer un conteo de 100 células nucleadas y ver qué porcentaje de esos leucocitos son normoblastos. Haces una regla de 3 y sacas realmente cuántos leucocitos son verdaderamente de la serie blanca. Todo esto ustedes lo deben de saber. Algo tan básico como para saber a partir de cuánto el eritrocito ya no tiene núcleo, todo eso lo tienen que saber. Todo esto es sabiendo que la fisiopatología. Entonces,
Cuando hay hemólisis muy intensa, la médula ósea está no alcanza toda la línea celular, libera formas inmaduras a la sangre periférica nucleadas. La biometría hemática es muy básica, detecta célula nucleada, célula no nucleada. Cuando detectan células nucleadas, inmediatamente los meten a leucocitos. ¿Y cuál es la célula que más se parece en tamaño y forma a un leucocito? El linfocito. Entonces la leucocitosis va a ser extensa de linfocitos generalmente. ¿Y de qué manera tú vas a estar seguro? Viendo el flotis de sangre periférica. Ahí es donde me doy cuenta que no estudiaron bien. A ver, sigue, porque ya nos quedan 20 minutos. También se puede realizar un EGO en busca de hemoglobinuria, en donde en caso de ser por hemólisis vamos a tener positivo para hemoglobina, pero negativo a eritrocitos. En cuanto a la enfermedad autoinmune hemolítica, es poco caliente, es donde la vamos a ver, y por frío la vamos a ver en todo, debido a que es una hemólisis intravascular. Y luego vamos a descartar, o se tiene que descartar que sea una enfermedad autoinmune y una no autoinmune, una inmune o no inmune. Y para eso pues se va a realizar la prueba de Coombs. Ok, muy bien, ahora sí dinos la prueba de Coombs. Primero, la prueba de Coombs vamos a tener dos, ¿no? Que es la directa y la indirecta. La prueba de Coombs directa es la que se realiza en el eritrocito. ¿Comento cómo se realiza o solamente los resultados? No, dinos cómo se realiza. Bueno, vamos a tener la muestra de sangre del paciente. Esta se va a realizar un lavado eritrocitario 3 ocasiones, cuando menos. Solución salina. Recomienda 3 o 4 mililitros. No es mucho. Va a quedar una dilución al 20%. Esta dilución se va a centrifugar a 3.000 a 3.400 revoluciones por minuto por aproximadamente 90 segundos. Esta muestra ya lavada es la que se va a utilizar para realizar la aglutinación. Esta se le va a poner los anticuerpos antihumanos, los cuales pueden ser de murino o pueden ser de roedor, y van a ser anti-IgG. Anti-IgG, ok. Bueno, de hecho, van a ser varios, ¿no? O sea, por ejemplo, el normal va a tener IgG y complemento, principalmente enfocado a C3D y C4D. Y el ampliado va a ser IgG, IgA, IgM, C3ABCD, C4ABCD, y pues, es como que lo principal, ¿no? Y la aglutinización se va a dar cuando se vinculan células por un enlace, no es covalente, creo que sí es covalente, es entre el anticuerpo y la inmunoglobulina, y es cuando se va a aglutinar. Ok. Tenemos 4 formas de positividad, ¿no? Que es una que tenga complemento, pero que no tenga G. Otra es que tenga IgG y complemento. Otra es que tenga complemento, pero no IgG. Y la otra es que simplemente no sea reactiva. Son las 4 formas en que se puede reportar la correcta. La no extendida. La extendida pues tiene más posibilidades, ¿no? ¿Cómo es la extendida? ¿Cómo? ¿A qué te refieres con extendida? Ajá, o sea, que tiene los otros autoanticuerpos. Cuerpos humanos para IgA, IgG, IgM. Cuando ustedes piden una prueba de Coombs aquí en el hospital, ¿cómo se la reportan? Aquí nos la reportan como positiva nada más. Ok, entonces, pregunta abierta. ¿Cómo se debe reportar bien una prueba de Coombs una vez que te sale positiva? Ustedes cuando la prueba de Coombs les sale positiva, van a banco de sangre y
preguntan bien lo demás. ¿Cómo se debe de interpretar bien una prueba de Combs? Ahorita lo que dijo su compañera fue simplemente decir, hay tarjetas poliespecíficas y hay tarjetas monoespecíficas. Las poliespecíficas es la que te dice positivo, negativo y ya. Pues después de que te da positivo para una poliespecífica, se debe hacer una monoespecífica. Por lo general la del hospital pues es poliespecífica y nunca preguntamos pues qué salió positivo, si el IgG o el complemento. Pueden salir positivas las dos y por lo que se tienen que seguir haciendo pruebas para descartar las aglutininas frías. Pues de ahí ¿Cuál es la importancia clínica en que tú sepas si es por IgG, IgM, complemento? Pues una pues va a ser que pues si hay presencia o probabilidad de que haya aglutininas frías, ¿no? Sobre todo pues en la enfermedad. Puede haber aglutininas frías que son clínicamente no significativas, pero eso es de otro modo, pues sobre todo también para determinar, porque hay enfermedades asociadas a las aglutininas frías que se tienen que estudiar, al igual que pues otra cosa sería también en cuanto a pronóstico, hay unas que no responden a esteroides, que en el caso de las cálidas, entre otras cosas que se pueden dar pues con esa información, ¿no? Pero pues entonces ya me dijiste el primer paso, el poliespecífico te sale positivo, entonces pides una tarjeta monoespecífica. La monoespecífica te va a decir solamente si es IgG y si consume complemento. Si consume complemento, automáticamente esa va a ser una fría. Si te dice IgG, va a ser caliente. Luego, ¿qué más debe venir la prueba de Combs después de eso? De la norma oficial mexicana 023, que habla de la prueba de Combs, también dice que debe de realizar o debería de venir reportada con dilución y con brecha de temperatura. Ok. ¿De qué te sirve saber la dilución? ¿Para qué la hacen? Es para severidad, por lo que leí, porque hay casos en que son más urgentes tratamiento. Todas son urgentes de dar tratamiento. ¿De qué te ayuda las diluciones? ¿Para qué diluyen la muestra? Se correlaciona con la concentración de anticuerpos. Más bien la potencia del anticuerpo. ¿Qué te haría pensar que es más potente o menos potente? Pues si sigue presentándose aglutinación a mayores diluciones, pues es que es más potente. Exacto. Entonces te tienen que reportar potencia y eso se hace con las diluciones. Entre diluyas, en teoría debe de perder potencia, pero si se sigue aglutinando a pesar de que lo sigues diluyendo, te habla de potencia. ¿De qué te sirve después de que le das el tratamiento saber la potencia? Cuando tú le das tratamiento a un paciente, automáticamente se quita le puedes hacer la prueba de Combs y ya se quita la prueba de Combs. ¿Sale negativa? No. Entonces, ¿de qué te sirve saber la potencia? La reactividad. ¿Reactividad qué? De la enfermedad, o sea. Defínelo bien. Valorar la respuesta al tratamiento. Valorar la respuesta al tratamiento. ¿Cómo lo valorarías? Pues esperaríamos después del tratamiento ver que hay una aglutinación, deja de haber aglutinación a diluciones, conforme se vaya diluyendo, pues se va a ir viendo menos aglutinación después del... Debe de ir bajando la potencia. Si te dicen, la primera vez es una potencia de 60, si tú le das tratamiento debe de ir bajando la potencia a 30, 20 hasta que se negativice. Ok, esa es la potencia. ¿Qué otra cosa te tienen que decir en la prueba de Combs?
No, la brecha térmica, decía la NOM. Ok, la brecha térmica, esa es otra. ¿Qué más? ¿No? ¿Otra cosa? ¿No les interesa saber hacia qué antígeno de trocito va dirigido el anticuerpo? ¿Cuál es el antígeno más común por el que van dirigidos los anticuerpos calientes? El RH. El RH. ¿Y los fríos? Los I. ¿Cuál? Los I. Los I. Eso también te deben de decir en la prueba de Kunz. La prueba de Kunz debe decir tarjeta poliespecífica positiva, monoespecífica IgG, potencia de tanto, antígeno grupo RH, temperatura tanto. Todo eso te debe de decir una prueba de Kunz. ¿Alguien alguna vez una prueba de Kunz bien hecha? No. Que nunca la hayan visto no quiere decir que no exista, pero si no saben que existe, nunca la van a pedir. Entonces es muy importante porque luego entran el problema de que creen que toda prueba de Kunz es por anticuerpos calientes y a todas las anemias hemolíticas les dan esteroides. Y eso está mal, porque las frías no se tratan con esteroides. ¿Y cómo vas a saber si es fría o si es caliente? Haciendo bien la prueba de Kunz. ¿Ok? Entonces la próxima vez que vean una anemia hemolítica van a ir a investigar si se hacen todas esas pruebas, porque a lo mejor sí se hacen, pero como una de las piden, pues no las hacen porque es un trabajo extra para el de banco de sangre. Bueno, falta poquito. Síguele, ya vete más rápido para llegar al tratamiento. De hecho, pues, sería el siguiente apartado. Ok. En el tratamiento pues debemos de saber que si el paciente está inestable, pues hay que estabilizarlo, ¿no? Si hay una hemoglobina por debajo de 7, hay que realizar transfusión. En caso de que su hemoglobina sea mayor a 7, pero que tenga daño a algún órgano blanco, se debe de solicitar la evaluación urgente por el hematólogo. La transfusión... ¿Qué? ¿Me vas a hablar a mí? ¿Tú no puedes tratar la anemia hemolítica? Bueno, eso es lo que dice la literatura. Sí, vas a dejarlo morir hasta que yo vaya y te diga, espérame en consulta. No, pero es lo que recomiendo. O sea, mientras se realizan los tratamientos de estabilización, se recomienda realizar la temperatura. Bueno, ¿qué van a hacer cuando lo quieran transfundir? ¿Qué van a hacer si si es una anemia hemolítica, probablemente todos los paquetes van a salir reactivos? ¿Qué van a hacer? ¿Qué van a decir a banco de sangre? Chequelos a los anticuerpos que le hagan un consejo. ¿Quién podría tener algo anticuerpos? ¿Qué pacientes? Pacientes que se hayan transfundido previamente. O las embarazadas. Ajá. Bueno, X, puede que nunca se hayan transfundido y como es una anemia hemolítica, de todos modos las pruebas cruzadas siempre van a salir reactivas. Entonces le van a decir al banco de sangre que les den el paquete que menos reacción dé. Y solo van a transfundir porque es clínicamente muy necesario. No se van a guiar de cuánto trae de hemoglobina. Se van a guiar si el paciente trae o no alteración hemodinámica. Puede tener 5 y si el paciente se siente bien, no lo van a transfundir. ¿Ok? Y nada de que lo van a transfundir hasta que llegue a 8 de hemoglobina. Solamente se va a transfundir para quitarle la urgencia. ¿Cuáles son los tratamientos de primera línea? ¿Abierto? Sí, la exposición. Bueno, también hay que saber que se debe tratar la enfermedad primaria en caso de verla. Y los tratamientos de la anemia autoinmune hemolítica debe de iniciar, a pesar de no iniciar
tratamiento. El tratamiento, vamos por una línea, vamos a tener los glucocorticoides, solo glucocorticoides más. En algunos casos, valorar el inicio de inmunoglobulina. Los escucho, sigan ustedes. Los glucocorticoides se deben de valorar una vez que se inicia el tratamiento con glucocorticoides a las 2 semanas. Y también deben valorar el inicio de la combinada de glucocorticoides más rituximab. Esta ha demostrado más o menos recaída y tener mayores efectos, y no tener mayores efectos adversos en la combinación. También cuando a las 4 semanas de iniciada terapia combinada se puede valorar e iniciar otros citotóxicos como es el micofenolato, aunque no hay mucha evidencia de esto, antes de valorar otros tratamientos. En cuanto a los esteroides, la dosis inicial va a ser prednisona, 2 miligramos día oral, o otro esquema que se utiliza comúnmente es de 60 a 100 miligramos al día. Requerirse una dosis intravenosa, la dosis equivalente a metilprednisolona. Esta misma terapia se va a continuar hasta que la hemoglobina mayor a 10, y la cual comúnmente va a ser a las 3 semanas. La reducción gradual, una vez que se llegue a la hemoglobina de 10, se va a iniciar reduciendo la prednisona 10 miligramos por semana hasta alcanzar los 20 miligramos al día. Ya que tengamos 20 miligramos al día, vamos a disminuir máximo 5 miligramos por semana, y posteriormente vamos a disminuir 5 miligramos cada 2 semanas. En caso de que haya una recaída con el tratamiento, se va a iniciar tratamiento de segunda línea. Para esto se va a revalorar la biometría hemática 1 o 2 veces por semana en caso de necesitar una transfusión regular. Los glucocorticoides tienen una eficacia por sí solos como terapia única de un 70 a un 90%, pero tienen recaídas en 50% del primer año. Y la terapia combinada de glucocorticoide más... ¿A partir de cuándo es? A partir de hoy. Síganme. Ha mejorar la tasa de respuesta, y lo que habíamos comentado, no aumenta los eventos adversos de forma significativa. No hay una dosis óptima, un horario óptimo o una duración bien estudiada, pero se ha utilizado en dosis de 375 miligramos del metro cuadrado de superficie corporal semanalmente por 4 semanas. Los efectos adversos del rituximab es la reacción de repercusión a largo plazo, la reactivación de algunas enfermedades como el virus de la hepatitis B, la leucoencefalopatía multifocal progresiva, y que se cree que elimina la célula B mediante la apoptosis. En cuanto a la inmunoglobulina tiene una eficacia limitada como agente único, no se recomienda utilizarse como agente único, pero sí en adjunto con otras terapias, por ejemplo con prednisona o con prednisona rituximab. Se utiliza en una dosis de 500 miligramos kilo por 4 días. Esto se ha demostrado que mejora la supervivencia de los eritrocitos y disminuye la necesidad de transfusiones. En caso de enfermedad muy grave, se recomienda dosis de 1 gramo kilo día durante 5 días. En caso de tener una enfermedad persistente, vamos a utilizar la terapia combinada, y si aún persiste a las 2 semanas datos de hemólisis, vamos a utilizar otros agentes inmunosupresores o citotóxicos. El más estudiado es el micofenolato de pilo, a 1000 miligramos cada 12 horas. Ya en caso de que haya fallado estos otros citotóxicos, se puede valorar el uso de la esplenectomía, la cual tiene una efectividad de aproximadamente un 75%. Pero siempre se va a recomendar utilizar otros citotóxicos antes del y el intercambio de plasma
en este tipo de anemia tiene una categoría 3 por la alfa, donde no se ha demostrado un papel óptimo, pero sí se ha demostrado utilidad. El problema de esto es que no hay estudios grandes espérenme, ahorita se la para las contraindicaciones de la esplenectomía serían un síndrome de linfoproliferativa autoinmune y que se deben de administrar antes de realizar la esplenectomía vacunas contra neumococos hemófilos, cuando menos 2 o 3 semanas antes del procedimiento, o bueno, esto es lo recomendado. Bueno, la esplenectomía, ¿cómo funciona? Va a haber una eliminación sustancial de macrófagos por lo cual va a haber menos hemólisis de los eritrocitos, y esto va a hacer también eliminación de los linfocitos que producen los anticuerpos. Y el seguimiento de los pacientes con anemia autoinmune caliente va a ser para dar una disminución gradual de los glucocorticoides, como ya habíamos comentado, y se va a realizar una biometría hemática cada 4 semanas aproximadamente. Cuando tengamos una respuesta completa, vamos a realizar la biometría hemática cada 3 o 4 meses el primer año, que es funciones, y posteriormente de forma anual. Y este es un algoritmo que resume pues toda la cuestión que acabamos de comentar de la anemia hemolítica autoinmune cálida. Ok, entonces lo más importante es que en la primera línea que van a usar el esteroide tienen que vigilar muy de cerca cuando le empiecen el descenso del esteroide. Ahí en el up-to-date viene muy específico que van a ir bajando muy despacito la dosis, porque la anemia hemolítica es muy sensible al esteroide. Si tú se la bajas muy rápido, va a empezar a hemolizar otra vez. Tienes que bajarlo muy lentamente y estar revalorando datos de hemólisis. Si ves que empieza a hemolizar, te regresas a la dosis previa. Y incluso viene cuánto es el tiempo máximo que lo puedes tener con dosis altas de esteroide antes de pensar agregar otra cosa. La anemia hemolítica es un poco más difícil de tratar que la trombocitopenia inmune primaria. Y prácticamente son los mismos tratamientos, pero la diferencia es que es un poquito más resistente. ¿Y cuál es el tratamiento de los anticuerpos fríos? Pues las medidas térmicas son la principal. ¿Cuáles son las causas principales de anemia hemolítica por anticuerpos fríos? Complemento. No, las etiologías. Virales, enfermedades virales y sífilis terciarias. Infecciones o cáncer. Entonces, ¿cuál es el tratamiento de una anemia hemolítica por anticuerpos? Tratar el origen o el desencadenante. ¿Qué? Tratar el desencadenante. Tratar el desencadenante. Eso es lo más importante. ¿A esta anemia le vas a dar esteroide? No. ¿Le vas a dar rituximab? ¿Le vas a quitar el vaso? No, porque el mecanismo es totalmente diferente. Esa es la importancia en que sepan diferenciar entre si es fría o caliente. Porque si el paciente trae micoplasma y tú le estás dando esteroides, vas a empeorar la infección y no va a mejorar la anemia hemolítica. Tienes que estar seguro si es frío o caliente. Y si es frío, la gran mayoría de las veces es causa secundaria. Tienes que quitar el cáncer o tienes que quitar la infección. Por eso es importante que sepan valorar la prueba de Coombs, porque si nada más se quedan en positivo o negativo, pues no tienen la menor idea de qué están tratando. Y a todas las anemias hemolíticas les quieren dar esteroide cuando no es el tratamiento. ¿Ok? Entonces su tarea va a ser investigar si se hace aquí la prueba de Coombs. ¿Ok? Bueno, ¿cuál es la siguiente clase? PTT y CHU. ¿Cuál? PTT y CHU. Ah, ok. ¿A quién le toca esa clase? A verla. Las clases traten de ser ordenadas y lo más condensado posible. Casi, o sea, siempre es así como el contenido,
levemente la epidemiología, una sola diapositiva, una diapositiva de fisiopato, 2, máximo 3. Quiero puros esquemas, no quiero casi letras. De ahí se van a pasar a la clínica del paciente, de la clínica el diagnóstico, del diagnóstico el tratamiento. Traten de ser lo menos redundante posible y no repetir tanto la información para que sea más rápido la clase, ¿ok? Bueno, entonces nos vemos el lunes a la misma hora, ¿ok? Gracias. Bye. Pase, señor.